aquí no Centro Cultural Municipal do Porriño, nas instalacións da Biblioteca Municipal. Eu son Cami Moreira, concelleira de Cultura do Concello de Porriño. Imos presentar o novo disco que vai a lanzar o grupo CAF e vou presentar un pouco os componentes do grupo. Como CAF son as siglas e reúne a primeira letra de cada un dos componentes, case vou empezar por esa orden un pouco presentando quen son. Estaría Kiri Cabaleiro, que sería K, logo teríamos a Ana Belén Rodríguez, pasaríamos a Fran Leboso, a Irene Anta e logo tamén temos a Alex Sobrino, que é o fotógrafo e o diseñador da caixa de discos, da embalaxe deste novo disco. Decir que CAF empezou sendo un grupo de versións que musicaba calquera tema sen importar o seu xénero, sobre todo porque facían rockerizando todo este tipo de músicas e de versións. Decir que Ana, Fran e Kiri son profesores de aula de música de Peanagrada de Mos, que Ana é a fundadora e directora, Fran e Kiri levan 2 décadas, moito máis, supoño, que irán facendo, tocando xuntos en diferentes bandas, e despois reuniuse con estes 3 grandes artistas, Irene Anta, bueno, que xa vos explicará ela, que en principio é baixo, guitarra, piano e voz. Un pouco decir que levan moito tempo xa rodando como grupo, que como casi todas as industrias e empresas culturais levan o pasado moi mal desde que a pandemia, porque son as grandes esquecidas, pero ainda así conseguiron facer moitos concertos, conseguiron reinventar e ser moi creativos, como casi todo o mundo da cultura, e fixeron concertos de 360 grados, fixeron concertos en liña e outro tipo de actividades para poder seguir mostrando as súas artes. E nada, pasamos deixo na man de Fran Leboso, que vai explicar un pouco máis. Gracias. Gracias, Cami, por la presentación. No, estaba pensando que estaba hablando de originalidad, sobre todo en el nombre. Hemos sido originales. No nos complicamos demasiado. No nos hemos complicado, pero la verdad es que la historia sí que empieza un poco. Bueno, la historia empieza hace mucho tiempo, obviamente, porque ya nos conocíamos. Pero la historia empieza la historia empieza cuando desde la aula de música Peanagrama salen unos grupos, que son unos grupos con los alumnos, y como no tenían repertorio suficiente, bueno, quisimos que salieran a tocar en directo, y entonces formamos el principio de la formación, Ana, Kiri y yo, para poder completar su espectáculo y poder dar 2 horas de concierto. Y sin ninguna intención de llegar más allá, al final pues bueno, salieron más contratos, empezaron a llamarnos, y el grupo cojeaba porque no éramos capaces entre los 3 de hacer todo lo que queríamos, entonces pensando en cómo completar nuestra formación, pues dijimos, bueno, pues tocamos la cantera, y aquí está la cantera. Así que lo hablamos con Irene, que me todo el rollo, y bueno, cuadraba mal capa, exclamación. CAF. Le dimos la vuelta y por eso ahora la CAF tiene exclamación, que es la I, porque ella se siente también un poco atravesada, entonces le pega bien. Ahora cuenta tu versión, porque a lo mejor esto también, yo tienes que pesar aquí de todo. Está muy bien. Y sí que bueno, con Kiri y tú ya participamos en muchas formaciones, desde hace muchos años. Tenía pelo en la calle y todo. Ahora tienes pelo, lo que saqué por debajo de las orejas, pero ves. Cuentas el monto, ¿no? Es curioso porque Kiri y Fran estaban en un grupo, luego ese grupo bueno, se deshizo, Kiri se fue, empezó un grupo en el que estaba yo y luego al final acabamos juntando los 3, montando el grupo y completando con Irene, ¿no? Como la vida te va, porque bueno, Fran y yo no nos conocíamos, ellos se conocían desde muchos más años, pero a veces la vida pues, te va llevando por distintos caminos y al final pues las casualidades, ¿no? Bueno, es un grupo difícil de definir, como decía Cami, lo de rockerizar. Realmente lo que cogemos es cualquier versión, cualquier canción, da igual de qué estilo,
y la llevamos a los dos, un poco más dura, ¿no? Más durilla, y la llevamos a nuestro campo. Pero también es difícil de definir, sobre todo nuestro técnico sonido está encantado, porque ninguno tocamos ninguno sí está encantadísimo con nosotros, porque ninguno tocamos un solo instrumento, es decir, todos tocamos todos los instrumentos y nos vamos moviendo por el escenario. Eso da mucho juego cuando el año pasado hicimos los conciertos 360, por ejemplo, para los balcones, en público, pues bueno, siempre estás rotando y siempre estás jugando. Y algunos instrumentos los tocamos mejor, otros peor, pero sí que rotamos y tenemos eso, los más típicos, la batería, el bajo, la guitarra, la armónica y cosas raras que toca Ana. El piano, sí, cosas raras que toca Ana, piano. Sí, bueno, sí, claro. Pero aparte tiene cosas más raras. A ver, yo toqué varios años en pachanga, en la orquesta, entonces se llevaba mucho lo de un teclado que se cuelga, ¿no? En plan bandolera, ¿no? Yo lo mal llamo pirulo, pero porque me cuadro así, pero su nombre oficial es K-Guitar o K-Guitar. Yo, claro, la orquesta yo quería uno de esos, al final hasta que lo conseguí, pues no paré. ¿Qué es lo que pasa? Cuando dejé la orquesta, ese teclado quedó en su cajita, parado, y cuando montamos el grupo fue en plan, bueno, este tema yo quiero tocarlo con este instrumento, y al final fuimos incorporando el repertorio pensando un poco también en usar este teclado. El teclado vino de Chile, o sea, di vueltas, intenté comprar alguno aquí, porque en la época en la que lo quise comprar no se fabricaban nuevos, y los que había de segunda mano costaban el doble de cuando eran nuevos, porque quien tenía uno se aprovechaba. Y entonces me puse en contacto con un chico de Murcia, el chico de Murcia me dijo, voy a mandar venir uno de Chile, y yo dije, qué follón, mis padres me dijeron, ni de coña, perdón, mandas el dinero, que vas a mandar el dinero, no te va a mandar el teclado. Y yo, mamá, pero yo quiero uno de esos, o sea, fue una lucha así interna. Al final llegué al trato con el chico, mandé la mitad del dinero, me mandó el teclado, y yo cumplí y le mandé el resto. Y bueno, claro, una ilusión tremenda, porque el piano es un instrumento en sí solitario, es un instrumento que no puedes cargar y comenzar a tocar, como una guitarra, un bajo, así, ¿no? Tú tampoco tienes. Cógete la cara. Las charangas, entonces. Entonces, claro, este instrumento me da mucho juego porque me puedo mover, puedo interactuar más. Entonces, la verdad es que es muy difícil. O sea, todos interactúan, menos aquí, Menos tú. el menos. Estáis quietecitos, esquinitas. Bajo, gaita, Sí, bueno, claro. flauta. Te dejamos tocar un poco. Pero eso es secreto, no se puede decir. Ya, por eso estamos implicados. Oye, Vale, nos quedamos con eso. sí, intentamos meter cada vez más instrumentos, por eso. La gaita, la flauta travesera, Las y piñas. poco a poco caerán alguno más, porque ya metemos armónica. Estamos pensando en también meter acordeón. Vamos a ir poco a poco incorporando. Y a ver qué sale. Lo importante es que salga algo. Vale, con respecto al grupo, bueno, esto es un poco el resumen, ¿no? de lo que somos. A nivel musical, ¿no? Creo que la filosofía del grupo fue un poco marcada por nosotros tres en un principio, como quienes los ideamos, pero creo que al incorporar, no mucho más tarde, realmente fue unas semanas más tarde del primer concierto, incorporamos a Irene, que le dio una visión completamente distinta al grupo. No, más, bueno, al fin y al cabo somos de dos generaciones totalmente distintas, o sea, ¿no? Nosotros somos millennials, que es generación Z, eso es como determinar. Pues un después, quitando los después. Bueno, ¿tú cómo viste cuando nosotros te llamamos? ¿Te fuimos a quién nos toca? Pues es un poco raro. Porque al principio me dijisteis para tocar el bajo en 2 canciones. En plan, yo iba allí, tocaba 2 canciones y me iba. Te voy a ser sincero, realmente probamos. Claro. A ver qué hacías, Pero a mí me dijisteis tal, o sea, tocabais canciones y yo tocaba en 2. Sí, pues poco a poco pues, fui tocando más y pues muy bien, la verdad. Pero no solo tocas el barco. No, toco... O sea, yo iba a piano con Ana desde los 8 años, 7 años, no sé. Y luego ya me metí a guitarra contigo. Y como los instrumentos ya los tocaba y dijisteis, pues claro, el bajo. A ver quién es 12. Ahora tengo 18. Y así.
Bueno, también canta, hay que decirlo. Bueno, cantamos los cuatro, realmente. Sí. Bueno, Bueno. lo intentamos. Vociferamos, yo. Hacemos poco. Lo mío no se dice cantar, eso es. Sí, que es cantar. Ah. Bueno, Hacemos mucha fiesta. sí. Al final afinamos, ¿eh? Sí. Intentamos vender A el ver. disco. Intentamos vender el disco. Vamos a volver a empezar. Tendes un montón de bolos, por algo será, no creo que sea solo porque Cantamos. haces cosas así. Porque no nunca porque- enviamos un vídeo nuestro. Solo decimos, hemos tenido un montón de bolos. Y entonces, a partir de ahí, serán buenos. Y ese es el principio, ¿no? Es el rollo que funciona. Mira, quería preguntar, costou moito a realización deste disco, que se chama, eu lo que contar, cando as palabras fallan, Cuando las palabras fallan. costou moito facelo, porque igual coincidí nunha época, non sei desde cando empezaste a traballar nel, pero coincidí nunha época complicada para o mundo da cultura, sobre todo, o mundo da música, o mundo da tal. Digo, costou moito facer o disco ¿Por qué miras por mí? desa situación, costou moito facer o disco. Non sei. No, mira para él, es el que se comió la mayor parte de las horas. La idea fue de él. O sea, lo de grabar el disco siempre lo tuvo en mente, no sé qué, en tal momento vamos a grabar el disco, y yo, bueno, pues grabamos el disco, vamos allá. Y coincidió, bueno, la verdad es que fue en esta época de Claro, porque pandemia y demás, claro, que bueno, que para no sentarnos, tienes- para ensayar, para decir, pero para moitas cousas o da pandemia supuxo o non ter podes xuntarse de forma presencial, supuxo, bueno, pues ter que botar de todos estes artificios que agora usamos casi con moito hábito e con destreza, pero bueno, nun inicio para moitas cousas supón un hándicap, porque non é fácil, cousas que sí que se necesitan, pues eso, ter presencia, sentarse, que non sei si é o vosso caso, porque eu non son música ni nada. Hombre, a día de hoy es cierto que la primera canción del disco aún no la tocamos juntos, entera. Sí. O sea, Ay, se no, montó no. cada uno por su cuenta, la grabábamos cada uno por su cuenta, pero lo que es ensayarla aún en conjunto aún está en fase de... Se tocará por primera vez el viernes que viene Sí, y nunca la hemos tocado juntos. Pero la última fue la primera que tocamos juntos. Sí, justo. De esto está al revés. La primera del disco fue la última que se compuso y no pudimos tocar nunca juntos. Y como grabamos por separado por temas de seguridad, aparte del estudio, tiene esa ventaja, ¿no? Que si uno graba fuera, el otro está dentro y no hay ningún tipo de posibilidad de contagiarse ni de nada, y en días separados, con ventilación. Entonces, hay un tema que se compuso, y los otros cuatro ya los teníamos más rodados, pero hay un tema que se compuso durante esta época que nunca hemos puesto en el escenario. Jamás ni en el escenario ni siquiera en el escenario. Hay días que no están En el exterior no, pero digo, este en concreto no lo hemos tocado juntos. Aún no, jamás. Jamás lo O sea, que se cando sexa a estrella, será estrella de moitas cousas, si a Para o disco, nosotros. sino... Para nosotros lo tenemos también. Sí, a ver, fue... Todo, grabar un disco siempre es complejo, igual que grabar un cortometraje o cualquier tipo de creación artística, sobre todo en equipo, porque bueno, artística individual, porque creo que sí que cualquier creación artística individual conlleva una pelea contigo mismo, ¿no? Pero una creación artística en equipo conlleva una pelea mucho más grande contigo mismo y con el resto de los mismos de los demás. Y ya se ha peleado consigo mismo. Entonces, poner en valor todos esos conceptos y todas esas discusiones por cosa es mucho más complejo. Claro. O sea, tenemos conversaciones de WhatsApp de miles de mensajes para decidir si ese cisne está arriba o abajo. Ustedes lo saben. Sí, sí, Pero estoy hablando de 2000 mensajes, solo para decir, es que esta letra aquí no muera para aquí, ¿sabes? Y tal vez- Todos entre 1 e 3 da mañá. es importante lo Que tampouco te traballo Alex, que o da carátula e as fotos e tal, tampouco é individual, por lo que ves? No, No, no lo dejamos en libertad al pobre. Desahógate ahora, porque Sí, puedes Damos llamarnos. permiso, ahora que ya está, que ya hemos parido. Fueron unos pesados, dilo, dilo. No, en realidad foi un gusto en todo momento. Porque, claro, deseñar unha portada dun disco nunca é algo sinxelo porque é algo moi persoal, non? Un disco, ainda que sexa un grupo, sempre é algo donde cada quen ten proxectado un pouco a súa imaxe de disco ideal e tal. Incluso eu teño a miña visión dunha portada dun disco dele. Entón, claro, para mí que eles foran aportando e que foran dicindo, pois eu vexo así, asado, tal, non sei, era un gusto e un placer. Iso sí, hubo que evité a toda costa que se fixera un grupo específico solo para o disco, solo para a portada, e entón había un portavoz. Iso sí, porque así era moito máis claro.
No, para nada. Pero No. ademais hai que decir que é un gusto traballar con esta xente, independentemente de todo este bom humor e toda esta ironía que proxectan sempre, son profesionais, pero máis alto que o coñezo. Entón, claro, sempre un punto que tira de ti para iso, para facer mellor, para buscar sempre o traballo un pouco máis alá, non quedarte co que faz sempre ou co que sabes que funciona e xa está, sino levarlo un pouco máis alá e arriscar un pouco máis dentro do que o grupo quere, do que o grupo está cumplindo. E eu xa nos digo, para mí foi un traballo un placer, desde as fotos, que foi unha sesión de, non sei, que botamos ali 6 horas, 8 horas de sesión, foi unha tonada, pero eles estiveron dispostos a probar todas as tonadas que eu lles propuña, eu lles propuña outras tonadas, e foi moi divertido todo momento. Como sempre que eu, de feito, vou a clases de piano a Pianagrama, e o nivel de traballo exigente no traballo que teño en Pianagrama é o mesmo que teño con todas as produccións, entón, traballar así sempre un placer. Entendo que traballades, o sea, que vivides toda esta música e da fotografía, da creación, ou tendes outro tipo de traballo para poder chegar a fin de mes e pagar as cousas que pagar? No, yo en mi caso tengo la suerte y la fortuna de vivir de la música, ¿no? Mi principal actividad son las clases, pero me considero tanto igual porcentaje profesora como pianista o como músico en general, ¿no? Pero sí, única y exclusivamente, la verdad es que desde hace muchos años vivo de la música, entonces me considero una gran afortunada, siendo autónoma y con todo lo que ello implica, ¿no? Entonces, la verdad es que en ese aspecto yo tengo yo soy trabajador del naval, aparte de músico. Yo estoy estudiando mantenida. profesión mantenida. Tú aguanta, hazte fuerte ahí. Después vienen los problemas. Bueno, pero costa moito poder vivir de algo de creatividade e algo de cultura, máis neste país, e máis como están poniendo as cousas, e máis por moitas outras circunstancias que todos sabemos. Pero bueno, é un logro, creo que non se debe nunca de deixar de intentar chegar aí, como por exemplo no teu, nunca se sabe. Nunca me queres botar esa idea, non me queres botar esa idea. Porque é difícil, as que para muchas hai que vivir, non se pode vivir fora da realidade. Hay que hacer muchas cosas. Sí. O sea, para poder vivir del arte hay que hacer muchas cosas en el arte, muchas. Porque vamos a ser claros, no somos el único, está mal pagado. O sea, ni más ni menos mal pagado, mal valorado, y mal valorado. Nadie entiende el trabajo que hay detrás, o casi nadie, es decir, piensan que solo nos ven ahí a lo mejor una hora o hora y media en un escenario, o ven un cortometraje, o ven un documental de 20 minutos, y no se dan cuenta que hay cientos de horas detrás que no están pagadas. Entonces, yo creo que más bien estamos en el punto en el que deberíamos concienciar a la gente, ya no de que un producto artístico tenga valor, sino del trabajo que conlleva realizar ese producto artístico. Creo que el problema está más ahí, y no solo estoy hablando del plan público, o sea, estoy hablando también de los políticos, de los docentes, incluso los propios consumidores, como son festivales, o tenemos ahí un agujero grande. Yo non sei a quen yo non me acordo, non posso recordar que si todos os autónomos da cultura cando se pedían axudas con todo esto para a hostelería, para si todos os autónomos e xente que vive da cultura de distintas disciplinas se puxeran un mono azul e se puxeran a cortar carretera, igual quedábamos aficionados da de xente que se vive, que realmente non se ve, realmente non se ve, está diseminado porque, bueno, o gremio de esa forma. Pero si realmente se puxeran a protestar por unha vaga ou restrictes para se identificar, a xente se sorprendería a de empregos que da cultura, a xente que está involucrada na cultura, moitas cousas que se fan na cultura que nos
valora, no se paga, se pensa que, bueno, que es como, no sé, Como un ter un hobby, cosa Pero que toda- é malentendido. Toda esa gente durante el confinamiento que consumía. Claro. Sí, sí. Éramos, claro, la cultura era la materia prima del país, no había otra cosa que hacer. Sí. Entonces, quizás en menor escala nuestro día a día se basa también en consumir ese tipo de ¿no? Y formamos parte de la limpieza psicológica de cada persona. Y eso creo que también habría que valorarlo. Y el tema, bueno, en España existen dos grandes grupos. Yo sé que en España en dos grandes grupos, no quiero muy político. Anda, que Divididos quieras. en dos grandes grupos que están, no, que podemos decir, porque hoy día son millones de personas que están, por un lado, los funcionarios y por otro lado, nosotros los disfuncionarios. Que somos exactamente antagónicos frente a los funcionarios, ¿no? Totalmente, un futuro totalmente inestable, con esto no estoy desanimando a nadie, pero sí que es, joder, que a mí me está Sea quedando todo esto. realista, Es realista, sí, o sea, si te metes en esto, pelea día y noche, y cuando estés cansado o cansada, vuelve a empezar, ¿sabes? Porque ahí estás cerca, entonces, esa es la diferencia. Mira, yo recuerdo hace, pues, no muchos años, pues bueno, igual sí, unos 10 años, una madre de una alumna me dijo, Ana, es que yo quiero que le quites de la cabeza a mi hija que se dedica a la música, que se dedica al arte. Yo le dije, vamos a ver, ¿cómo le voy a quitar de la cabeza algo que yo he hecho? Es decir, es que es absurdo, yo no puedo hacer eso, yo puedo explicarle, mira, hay esto y esto, tú decides. Pero yo no le puedo decir no te dediques a la música cuando yo era lo único que quería hacer, o sea, es que es absurdo. Pero claro, a día de hoy sigue pasando lo mismo, es decir, la cultura, la música, ser actor, ya las propias familias tienen mucho miedo a que no se encuentre una salida para trabajar. Pero claro, realmente, si tú lo dejas de hacerlo y la vida al final te va a llevar a eso, o sea, yo lo tengo clarísimo, tengo muchas amigas que estudiaron conmigo la carrera en el conservatorio y la acabaron, pero sus padres querían que hicieran otra carrera. Y al final colgaron esa carrera y se dedicaron a la música. Pues al final, esto es algo tan fuerte que te llena tanto que tienes que hacerlo sí o sí. Pues bueno, poco a poco se va cambiando, va muy lentamente. Pero claro, es un desconocimiento y es lo que hablábamos antes, que está muy mal valorado. Ya no hablo de nivel económico, sino a nivel personal, está muy mal valorado el tema de la música. A nivel de llevar el disco a cabo, el disco fue complejo porque nos pasaron muchas cosas que nos tenían que ver con el disco muchas veces, entre ellos una pandemia. Estuvimos aquí y Manito 9 meses, eso nos complicó las cosas bastante. Sí, fue culpa tuya, no te la dejas bien. No, tuvo un problema de salud y obviamente trabajó mucho tiempo y mal, hubo que repensar muchas cosas, dedicamos a otros aspectos del disco, obviamente. Y al final decidimos sacar 5 temas, hay más temas realmente, pero bueno, queríamos presentarnos de alguna manera sin tampoco desembarcar con 13 temas o 15 temas, porque aparte son muy dispares, no hay un tema, sí que tienen un estilo quizás que los enlazan unos con otros, pero son muy distintos unos a otros. Entonces no queríamos desembarcar con 13 temas que fueran tan dispares ni que antes se conociesen, y que las creaciones en los proyectos ya sepan lo que vamos a escuchar, si desembarcamos con 10 temas. Entonces, estos son temas que se aprecian cuanto más los escuchas, además, tienen un montón de detalles que no se escuchan la primera que lo escuchas. No cobramos por escucha, ¿vale? Tú compras el CD, puedes ir para casa, escuchas cuando quieras, ¿vale? Y también lo presentamos el 17, aquí por ahí, pero el 17 también saldrá en todas las plataformas digitales, nosotros en las plataformas digitales, no me las sé de todas, no sé, pero Métricas, iTunes, Spotify, YouTube, Amazon, etc. Sí, algo. No tengo idea. Hay una lista, pero... Yo no tengo tipo de memoria. Bueno, y de cara ao concerto que vais a hacer unha parte da programación da Festa do Cristo deste ano, a xente que vai ir, convidamos a que vaya, que se van? Bueno, pues es un concierto, presentación, no vamos a quitar la gente que va a ir, mucha gente ya no, espero que mucha gente que vaya ya nos conozca. Entonces, no vamos a dejar las versiones de lado, ¿vale? Vamos a ir con el tema versiones, en la parte del concierto, y a nuestro estilo, para
vamos a hacer, que es darle caña a las versiones, y presentar los 5 temas que tienen mucho que ver con cómo versionamos, que son temas propios, en un escenario que creo que está muy pensado, muy diseñado para lo que hacemos nosotros. No sé si explicar cómo va a ser la situación. Un escenario bueno, con ciertos recursos tecnológicos, como tenemos bastante iluminación, pantallas y porque bueno, puedo decir lo mismo que antes, aquí somos 4 más 1 que no está en el escenario normalmente, está siempre ahí, pero después también hay un equipo de técnico detrás que nos hace sumar, si no, y luego somos 15 en total. 15. Sí, tenemos la manera de fuera. 15 en total. ¿Y alguno de más por si acaso? 16 y si no lo contratamos. ¿Qué haces el 17, Carmen? ¿Quieres? Técnico de luces, Non sonido? creo que te axudas a nada, todo o contrario, pero bueno, sois bastante negada a determinadas cousas. Tú piénsatelo, entonces, bueno, hay un equipo detrás muy grande con muchísima experiencia, además, llevamos trabajando años con lo mismo que hacemos, que según lo que cojeamos, como cabrearnos con otros, hablarnos con otros, ya como una familia aquello. Y lo que se van a encontrar es CAF, o sea, que no conozca CAF, es CAF, con los temas propios, pero CAF, más que estilo CAF, tratando de móvil sin parar en ningún momento, mucha música en directo, todo directo. Sí, vale, menos un ramo. Son temas muy conocidos, Pero- aparte de los 5 temas del disco, el resto de nuestro repertorio son temas que cada uno ha ido aportando, ¿no? Pues ¿qué tema te gusta a ti? ¿Qué tema te gusta a ti? Entonces fuimos dando nuestro punto. Y sobre todo lo que hemos visto a lo largo de, bueno, de nuestra vida como grupo es que todo el mundo se lo sabe. Entonces al final lo que queremos es llegar a la gente, que la gente los cante, los baile, entre comillas, bueno, Y que se sorprendan un poco de cómo nos Claro. hemos cambiado también. claro, Hay que temas bueno. desde ABBA, que no pega mucho en primera instancia con nosotros, pero sí que pega en cómo están versionados, hasta Antonio Flores, Bandas sonoras. bandas sonoras Sí. de películas. Entonces, sí, es difícil. Un repertorio completo. Un resumen. Mismo canciones de rock normales que ya son de rock, pero les damos otro vuelto distinto, no hacemos como la original, siempre metemos alguna... No, si esperan en el concierto a escuchar un campo de algún grupo, no van a estar. Eso sí que lo podemos. Cociña de la música. Claro. Igual, Estamos seguros de que no. Y no sé, Bueno, vai ser un espectáculo brutal. Eso con toda parte técnica que hay en el lado, pienso que vale la pena simplemente pegarse en la que no tenés ordenado los grupos, solo por ver el espectáculo que puede montar. Probablemente cuando se va a llegar solo por lo que sé que vaya a ver. Sí, vamos, sí, que... Entón, eu penso que o espectáculo está garantido, pero ademais me parece que é algo non só digno das festas do Cristo, sino que é un espectáculo que pode darle un punto ás festas do Cristo que levaba anos sin haber nada semellante. É dicir, por fin algo original, por fin algo con certo sabor de aquí, non esquezamos que é un grupo local. Entón, iso é algo que desde a parte da Consellería de Cultura me parece algo admirable, vamos, que deberíamos aplaudir todos e todas dar gracias porque has Forma parte de nuestra base. todo el equipo técnico, Sí, todo el equipo pero artístico es muy importante que un concello apoye a su cultura local, porque si no te apoyan en tu concello no te van a afuera, o sea, Y es aparte muy complicado. algo obligado, creo. Entonces, bueno, Sí, pero no siempre lo vemos, ¿eh? No es como así. Por cierto, Nos levamos dedicándonos a cultura no porriño anos, moitos anos. E en realidade había moito tempo que non vivíamos unha aposta tan decidida por cultura porriñesa, por proxectos porriñeses, por cousas de aquí e non exclusivamente o Sota Caballo Rei que nos veñan vendendo dende había moito. Por esa banda, agradezo profundamente este tipo de propostas que xorden e a Consellería de Cultura que aposta nos porte por este tipo de propostas.
Sí, está claro. Y aparte nosotros tratamos con un montón de concejales y diputados y obviamente ustedes forman parte de nuestro trabajo. Aquí se nota que sí que hay una decisión, una decisión, un riesgo. A vosotros también van a decir, apostar por gente como nosotros es un riesgo. Pero si muy bien compuesto y muy mal. Pero también, bueno, Pero va a salir muy bien, va a salir muy bien. Sí, si nos miran a la otra que nos machaca aquí, pero... No, pero bueno, que se ha vuelto dentro de otras veces y pues, tampoco no se programa ni se contrata a feas, ¿no? Lo que pasa es que sí que creo que independientemente de que outro tipo de ofertas musicais que veñen muchísimo máis arroupadas, que teñen igual calidade que esta, pois xa teñen, digamos, a súa trayectoria máis feita, máis madura. Eu creo que sí, moitos grupos locais, como de Vos e outros por aí, sí que necesitan, pois eso, certa visibilización, certo un pouco de pulo, un pouco de cariño, un pouco de, bueno, son os nosos, digamos, e as nosas que están aquí, que se debe facer unha presentación, unha visualización e, bueno, que se vexa todo o personal que traballa aquí na cultura, que é moi bo, que ten moita calidad e que merece estar en primeira liña en examen local. Pero es que en Porriño además en la cantera siempre Sí. la tuvo, ¿no? Tuvimos ahí un poco de bajón, quizás en los últimos años, pero siempre tuvo una cantera Sí. brutal a todos los demás artísticos. Y si conseguimos hacer una pequeña red, ¿sabes? De artistas que interactúen, por ejemplo, yo lo iba a tocar antes, pero como siempre nos vamos por las ramas, no lo hago. Pero, o sea, este disco tiene un tema, aparte está en gallego, que se llama Metamorfosis, que es la banda sonora de una obra escrita y actuada de Alex. O sea, que él lo dice mal, pero me refiero. Unha peza teatral. Sí, una pieza teatral que ha escrito él y que nos pareció brutal además. E é moi boa peza teatral. Y bueno, se puede decir hacer la banda sonora a la pieza de él. Ahora estamos trabajando en el videoclip de Metamorfosis, que se llama algo del tema que es la pieza. Que pieza que ya tiene una segunda parte, también así que fue. Porque es verdad que ya sacó una segunda parte emitida durante la cuarentena, online, brutal también. Y ahora trabajaremos un nuevo videoclip conjuntamente, pues intentando unar el trabajo que hemos realizado como músicos con su visión de la obra. Es decir, él tuvo que ver nuestra visión para hacer la carátula del disco y toda la maquetación de las fotos, y nosotros hemos tenido que ver su visión como artista para poder componer unos temas, que es muy circular, ¿sabes? Tenemos que haberlo llamado Una retroalimentación. pescadillas al disco. Es que no pescadillas, ¿no? Cariocas. Cariocas. Los cariocas. Y al final haríamos reggaetón. Decir que tamén estivo programada a segunda parte de Metamorfosis online, tamén estivo programada un propio por la Consellería de Cultura. E, bueno, non sei si foi unha estrella, si foi unha aposta de, bueno, este mundo que vivimos agora da pandemia fixo pues, que a programación cultural tamén, bueno, pues, se dé vista de outra maneira, que a xente, o público e as persoas, as profesionais da cultura tamén tivesen que facer as cousas de outra maneira, pero bueno, que con resultado totalmente exitoso. E, bueno, non sei se tenes algún tipo de pregunta. Cales son as datas, ademais do 17 de setembro, cales son as datas previstas de bolos ou de concertos que tendes? Bueno, antes de eso, hay una data muy importante que no hemos dicho, que es mañana. Mañana, día 8, se publica, comienzan las inscripciones para el concierto, ¿vale? El concierto del día 7 va por inscripción previa, entonces se puede inscribir la gente de forma gratuita, pero sí que va a haber un control por el tema este del COVID. Entonces hay que escribir a un correo electrónico. Que inscripcións Está puesto en Sí, es lo que va a hacer, pero un segundo, voy atrás. Paso por atrás. Están ahí. Tengo que cargarte tú. Espera, que esto es un video. Por orden. Por orden de la señora concejala dicen que inscripcións cultura@porriño.org. Inscripcións, sin P, no sé cómo yo, pero digo siempre. Inscripcións cultura@porriño.org. Lo publicaremos de todas formas aquí, en las redes sociales, y será posible inscribirse desde mañana por la mañana o a las... No, desde mañana hasta el 15, ¿no? 15, sí. Hasta el 15 a las 2 de la tarde. Hasta el 15 al 0001.
0001. Esa sería 16. Sí. No está rematado. Hasta 15 completo. Sí, eso es más 12 de la noche. Creo que esa es la más importante hasta las fechas. Y el resto de fechas la verdad es que las tenemos todas en el aire, porque no iremos publicando fechas según las vayamos afianzando, porque otro aspecto del mundo nuevo oeste es que cerramos las cosas en el último momento. Sí que se habla, ¿vale? Te llama un concejal, te llama un diputado, te llama el presidente de las fiestas sí, no, porque eso existe, ¿verdad? De las fiestas de algún lado. Y que como ya nos gustaría que tocases aquí, pero estamos recibiendo los contratos a 4 días antes de, aunque sí que las tenemos ahí marcadas, nunca aseguramos nada hasta que, porque no sé, es un poco raro poner un calendario y después, lo decimos claramente, porque hay muchas también, no, ¿Y dónde se pueden consultar las fechas? en otras redes sociales. En Instagram, por ejemplo, que es Grupo, grupo-bajo. no, bajo grupo. Siempre la leo. K/grupo. Ahora eso hablamos. K/grupo. Y en Facebook, que también. En Facebook es información. Es información Porque porque no nos se deja. pueden poner informaciones. No nos deja. Hay una discriminación total. No Me llevan a estoy- Zuckerberg no estoy en y Facebook, ¿no? Y consultar ahí un poco las fechas. Y pues, por supuesto, cada concello pues, publica sus publicaciones. Pero sí que nos reservamos el derecho de publicación de momento hasta que esto sepamos cómo. Tampoco sabemos qué conciertos van a llevar público de pie, sentados, con foros. Es bastante complejo últimamente poder publicar. Y también nos pasa también esto de que la gente te llama para reservar la entrada o para decirles que no quieran, no es alguna, no, porque es que, bueno, no es cuestión nuestra, pero además es que son muy cerrados los conciertos, o sea, si hay 400 entradas o 1000, hay 400 o 1000, y ahí no hay más que las reservas, por eso bueno, hay más gente. Muy atado todo. Sí, está todo muy atado. A reservar a partir de mañana, a los que quieran venir, y pues seguimos publicando. Pero seguramente no empezaremos a publicar hasta el 2017. O sea, lo cierto es que hasta el 2017 no tenemos nada. Es una presentación exclusiva para la ciudad de Porreño, porque está por nosotros, pero no tenemos publicado nada. Y vamos a hacerlo ni siquiera una canción hasta el 17. Y después, como pasa después en el fútbol, hay ojeadores de este, allí. Sí, bueno, Y pues hay sí, goles a pero bueno, sí que tenemos algunas cosas habladas, pero no. Sí, bueno, desde este protocolo é moi difícil programar, sobre todo é moi difícil, bueno, chegas a un estándar, non menos na consellería de Cultura de Porriño, chegou a un estándar deses mínimos que anda que o nivel de restricción sexa o peor escenario posible, que sempre se poida andar, e se non, non cancelamos, adiamos. Ás veces non é fácil, porque, bueno, todo o mundo ten outros compromisos e non sempre, pero bueno, non nos queda de outra. En nuestro caso es complicado porque el despliegue que lleva la técnico CAP no es para 40 personas. O sea, yo entiendo que ¿sabes? No es rentable para hacerlo en ciertas condiciones de nivel de restricción. Entonces, claro, los concellos, los concellos porque como se tratamos, pero se reservan atrasar lo de no publicar hasta el último momento porque no quieren meter a 40 personas en un concierto de CAF, quieren meter a 300 y lo reservamos a esos datos. Muy bien. No sé si queda algo más. Si queremos decir algo más. Bueno, pues que está todo xente convidada para ver a estrela deste novo disco de CAF e o seu repertorio de sempre nas festas do Cristo deste ano, do Porreño. E moitas gracias a todos e a todos.